es una doble moral, no digas nada, porque ¿qué van a decir de nosotros como familia? Entonces tú te tienes que tragar como mujer, como abusada, ese abuso, porque va pues en contra del buen nombre, ¿no? Entonces, Y un abuso violento. O sea, puede ser incluso sin violencia, puede ser afectando tu consentimiento, porque pueden lavarte el coco y tú ni cuenta te diste por qué diste ese consentimiento, que a lo mejor no nacía de ti, pero te metieron miedo, te metieron prejuicios. Por eso soy tan insistente en acudir con personas especializadas. Ejemplo, no es lo mismo llevar el proceso legal de una violencia sexual con una o con un abogado con perspectiva de género, de violencia, etcétera, etcétera. Bienvenido a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Al Chile. El día de hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar de violencia física y violencia sexual. Pero antes de hablar de estos temas en los que necesitamos ponernos serios, les voy a platicar de algo súper interesante. Al Chile va a tener su primer encuentro workshop. Este se va a llevar a cabo el 6 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde a 2 cuadras del Metro Miscuac. Para adquirir su boleto, estén atentos porque el día de mañana, 15 de agosto, inicia la primera preventa, la cual va a estar vigente hasta el 31 de agosto. El costo del boleto va a ser de 499 pesos. Va a ser un evento maravilloso donde va a haber talleres donde se les van a explicar y se les van a dar tips maravillosos para sus emprendimientos de temas legales, financieros, de inteligencia emocional, también va a haber de manejo de comunicación. Sin contar que va a haber por ahí algunas sorpresas que les va a encantar y vamos a tener el souvenir oficial del evento, va a haber muchas dinámicas de encuentros muy divertidas, entonces no pueden dejar de asistir. Estén al pendiente de nuestras redes sociales donde vamos a tener toda la información, pero mientras ya lo saben, pueden adquirir su boleto en costo preferencial de preventa. Excelente, Narda. Va a ser un evento sin duda increíble porque es más allá de lo que usualmente hacen las personas de un desayuno y que cada quien venda. No, esto va a ser algo completamente increíble, diferente y agregando mucho, mucho valor a las personas para que realmente sea algo efectivo para ellas. Y bueno, como bien decías, Narda, hoy hablamos de un tema que muchas veces, que muchas personas callan, minimizan y sobre todo cargan en silencio incluso por años. Muchos de este tipo de violencia, por ejemplo, la violencia sexual, muchas se da en la niñez, desafortunadamente, y este tipo de violencia, tanto la física como la sexual, pues es algo que duele nombrar, pero duele más no hablarlo. Duele más irlo dejando ahí porque lastima, porque daña. Es algo que sin duda tenemos que enfrentar. Esa violencia no siempre deja marcas visibles, pero sí deja huellas profundas en el cuerpo, en la memoria, en la vida, en las emociones. Tiene un impacto, bueno, brutal. Pero hoy quiero dejar a la audiencia por aquí algunas preguntas. ¿Alguna vez te dijeron que exagerabas cuando hablaste de un golpe, un manoseo, un toque, una invasión a tu cuerpo? ¿Te enseñaron que callar es lo correcto? ¿Aún dudas de que lo que viviste es violencia? Porque cuando hablamos de violencia física o de violencia sexual, no solo estamos hablando del golpe o del abuso sexual o de la violación. Y aquí es importante brevemente hacer una diferencia que en el entorno emocional y en el entorno legal a veces se marca diferente lo que es un abuso sexual y una violación. Y eso es importante como decirlo, ¿no? Sí es importante no asumir que cuando estamos hablando de abuso sexual desde lo emocional es lo mismo que lo legal. Por eso tienen
que acercarse a personas que tengan este tipo de especialidad, tanto en lo terapéutico como en lo legal. Y bueno, también dentro de estas violencias hablamos de empujones, de jaloneos, de control corporal, de sexo sin consentimiento, de una invasión muy fuerte y también de una presión social para prácticas no deseadas, tocamiento, exhibicionismo, wow, o sea, es que abarca muchas cosas. Acoso, manipulación sexual dentro de la pareja, pero ojo, no solamente se dan en el contexto de las parejas. O sea, puede ser común, pero no solo se da en la pareja. Entonces, Narda, no sé si tú podrías el día de hoy contextualizarnos un poco más con respecto a estos tipos de violencia. Sí, y es importante que lo tengamos claro porque la violencia física puede desencadenar en violencia sexual. La violencia física es toda agresión que recibas sin tu consentimiento hacia tu cuerpo y deriva en delitos como lesiones y puede ir más allá hacia homicidio. Puede llegar incluso en homicidio o feminicidio. Homicidio, pues. Como el robo y como la propia violación o el abuso. O sea, todos los delitos sexuales se pueden ver cuando existe algún tipo de violencia física. La violencia física, que es sobre la primera que les quiero platicar un poco, es algo que afecta tu dignidad porque están pasando la línea divisoria de tu área de seguridad y te están generando alguna afectación dolorosa porque están lastimando tu cuerpo de manera física, pudiendo dejar señales o no. Y legal para delimitar qué tan fuerte o no se va a castigar al agresor, pues tiene mucho que ver en el tiempo que tarda en sanar la lesión. Esto para la víctima pues puede parecer pues un poco feo porque te pudo haber dolido emocionalmente mucho la lesión y a lo mejor tu agresor únicamente tiene una pena mínima porque la lesión a lo mejor solo te llegó en un moretón. Pero es importante que se tenga en cuenta que todas las lesiones son un tipo de delito y si tú no diste autorización para que agredieran tu cuerpo, entonces están cometiendo un delito en tu contra. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que regresemos al tema que les acabo de platicar del consentimiento y les voy a hablar ahora de la violencia sexual. La violencia sexual es toda afectación que se realice sobre tu cuerpo y que constriña tu libertad sexual. Y para esto también tienes que dar tu consentimiento. Todo aquello que afecte tu esfera de libertad sexual sobre la que tú no diste el consentimiento es un delito. Y los delitos pueden ser como abuso, acoso, violación, también puede haber pornografía sin tu consentimiento, bueno, pornografía infantil y pornografía en adultos sin tu consentimiento, prostitución forzada, todo aquello que afecte tu esfera sexual y que tú no hayas dado tu consentimiento es un delito y es violencia. Ahora, les hablo mucho del tema del consentimiento. Para la violencia física y la violencia sexual, el consentimiento es algo que debe de existir siempre, debe de ser otorgado de manera expresa y consciente. Sobre todo esta parte consciente. Si la víctima está bajo una esfera de alteración de su percepción, como alcoholizado o alcoholizada, bajo los efectos de alguna droga, o si sus capacidades cognitivas no están al 100%, es decir, si es una persona que tiene algún déficit en su capacidad cognitiva, como las personas que tienen síndrome de Down o tienen algún problema que no les permite ser capaces y decidir sobre su persona, el consentimiento queda completo invalidado, sobre todo en menores de edad. Los menores de edad, no importa que estén al 100% del uso de sus facultades, como no son personas con capacidad jurídica reconocida, siempre su consentimiento, aunque sea expreso, es inválido. Es importante que se tenga en cuenta este tema del consentimiento. Tú tienes que dar tu consentimiento de manera expresa, abierta, ceder a tu cuerpo. Y si eres menor de edad,
aunque des tu consentimiento, pueden acceder a tu cuerpo. También el consentimiento no se debe de dar de una manera forzada. Sobre todo, muchas veces entendemos forzado porque te obligaron, hubo cierto tipo de violencia. Pero también cuando la persona víctima se encuentra dentro de un contexto de subordinación que le impide negarse de manera abierta, por ejemplo, cuando es una relación de subordinación laboral, a lo mejor la persona le tiene como mucho miedo a su jefe porque no quiere perder el empleo y da el consentimiento expreso de manera abierta, pero existe esta relación de subordinación en la que la persona se ve obligada y a no señalarlo de manera expresa que no quiere, sino al contrario, se ve obligada a señalar de manera expresa que sí quiere, también se está dañando el consentimiento. En las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, incluso en las relaciones eclesiásticas, cuando es una persona que es excesivamente religiosa y hace lo que el padrecito le dice que tiene que hacer, aquí también, aunque lo diga abiertamente, pues se ve viciado ese consentimiento, porque dentro de su contexto entiende que tiene que hacer lo que el agresor le pida. Y esto puede ser, como les digo, puede ser un jefe, puede ser un familiar, puede ser dentro del grupo eclesiástico, en cualquier punto en el que exista una subordinación que genere a la persona la condición de que tiene que hacer lo que diga el agresor y de buena gana, aunque dé su consentimiento, este está viciado y ya no es considerado como un consentimiento dado de manera libre y por lo tanto sí se está considerando como un delito. Como les decía, la violencia física puede derivar en violencia emocional, en violencia sexual y también en violencia emocional, por supuesto. Y en este punto es bien importante tener en cuenta que una de las circunstancias donde más se da la violencia física, desgraciadamente, es en el núcleo familiar. ¿Y por qué? Pues porque si a ti te pegan en la calle, pues tú te enojas y dices, no me tienes por qué pegar. Pero si la violencia física se da dentro del núcleo familiar, hay muchísimas circunstancias de que si es tu papá, si es tu esposo, si es tu hermano, si es tu esposa, y entonces se da ese tema un poco de subordinación y genera que la violencia física crezca y crezca. De acuerdo al INEGI, 300,000 casos al año se denuncian por violencia familiar. Esto quiere decir que al menos el 1% de las familias sufre violencia física dentro del entorno familiar, lo cual es súper preocupante porque tratándose de un núcleo familiar que incluye como muchas emociones, pues debe de haber un subregistro enorme, ¿no? Toda la gente que no se anima a denunciar. Y aún así, con las que sí se animaron, el 1% de los hogares sufre este tipo de violencia, entonces estamos hablando de que es un problema. Ya les habíamos hablado en otros episodios que al fin de cuentas el tema de la violencia es nuevo en el sistema jurídico y nuevo en el psique social porque apenas estamos entendiendo que esto es malo, pero pues vamos lentos, hay que ponernos las pilas. Y como les dije antes, no solo si eres violentado es que tienes que pedir ayuda, si eres violentador también. Marta, que como psicoterapeuta me gustaría añadir que más allá del daño físico y visible, como bien decías, ¿no? La violencia física tiene una carga emocional que es sumamente devastadora y que muchas veces deja huellas mucho más profundas y duraderas. Es común que estas personas que lo viven estén en un estado de atrapamiento emocional muy fuerte, como si fuera una especie de parálisis psicológica, donde aunque de alguna manera reconocen ese daño que están sufriendo, se sienten incapaces como de romper con este ciclo de la violencia, ¿no? El ciclo de la violencia, pues, es acumulación de tensión, ¿no? Que viene posterior a la luna de miel y que después viene ese evento violento y así, pues es un ciclo que se repite muchas veces, muchas veces seguidas. Y este atrapamiento se puede sostener por
muchísimos factores como puede ser la dependencia emocional y económica, y aquí es importante resaltar, como vean, esta serie de programas la dividimos en diferentes tipos de violencia, pero yo les decía que la violencia emocional está como muy relacionada en todos los tipos de violencias, porque justo la violencia emocional es lo que genera ese atrapamiento tan fuerte, ¿no? O sea, esto de no me puedo mover, puede no haber violencia física, pero la violencia emocional jala. Entonces, puede existir un tipo de violencia, pueden existir varios tipos de violencia al mismo tiempo, puede estar la física y la sexual al mismo tiempo junto con la emocional, pero también la económica, y entonces es algo súper fuerte. La patrimonial también está luego muy relacionada ahí. También hay un miedo al agresor o a las consecuencias de denunciar. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, que voy a abordar un poquito más adelante, si es alguien como muy allegado a la familia o es alguien de la familia, es un nivel de atrapamiento más fuerte. Entonces, o si es, por ejemplo, no alguien de la familia, pero por ejemplo es un maestro o alguien que emocionalmente tiene un impacto, es muy difícil denunciar. Existe también la culpa, la vergüenza o todas esas creencias aprendidas culturalmente, pero también como introyectadas, como yo lo provoqué, no tengo a dónde ir, no sé qué hacer. Y también mucho la normalización de la violencia desde etapas tempranas de la vida, de crecí en un entorno donde había violencia, lo naturalicé y aunque hay algo de mí que sabe que está mal, pues es la forma en la que he aprendido a relacionar. Además, existe una ambivalencia emocional muy fuerte. Siguen sintiendo afecto o cierto cariño hacia quien les lastima en muchas ocasiones y eso genera un conflicto interno muy doloroso y muy atrapante. Pueden amar a la persona y temerle al mismo tiempo y esta contradicción es lo que impide tomar decisión con claridad. Por eso es tan importante estar en un proceso psicoterapéutico, pero por favor acudan a gente especializada. No cualquier psicoterapeuta puede atender situaciones de violencia. Es importante tener perspectiva de género, una perspectiva psicosocial, si es de niños, el interés superior a la niñez, derechos humanos, ¿no? O sea, no cualquiera atiende este tipo de situaciones y en el caso de la violencia sexual hay una especialidad en violencia sexual, ¿no? Entonces, Narda, ¿qué hay de la violencia sexual, como de esta parte histórica también un poco? Voy a hacer un paréntesis. Ahorita comentabas algo súper interesante que se normaliza el núcleo de violencia y tú piensas que es normal. Fíjate que todos los que estamos fuera de ese margen de violencia lo vemos como, ¿cómo es posible que alguien lo pueda ver normal? Y no lo podemos creer hasta que lo escuchamos de la boca de alguien que ha vivido ese núcleo, ¿no? Que ha vivido en esa parte. Hace poco veía yo un podcast de una persona que la entrevistan que había sufrido violencia sexual toda su vida desde niña y hace un comentario que a mí me dejó fría porque dice, a mí me abusaban mis tíos, me abusaban mis hermanos, me abusaba mi papá. Y cuando yo le dije a mi abuelita, oye abuelita, me está pasando esto, mi abuelita me dijo, pues es que las mujeres para eso somos. Y en ese momento, pues yo dije, pues es normal. Y viví toda mi vida. No me gustaba lo que me pasaba, pero entendí que para eso estaba. Y ya no lo vi tanto como una agresión. O sea, sí no me gustaba, pero no lo veía como algo indebido. Y es como súper fuerte, ¿no? Como ver como si efectivamente una persona puede considerar que ese tipo de agresión es normal y vivir con eso y pues, nunca denuncia, ¿no? Porque piensa que está en la realidad de lo que debe de ser. Y respecto a esto, es que sí, o sea, este punto, este ejemplo que pongo es como la puntita del iceberg de todo lo que ha implicado la evolución de la consideración del delito, de la violencia sexual, del abuso, del acoso. Y esto va muy de la mano con la percepción de la mujer y sus derechos. Porque al principio de la historia, o sea, los delitos sexuales siempre han existido y siempre de una u otra manera han sido castigados. Pero la manera en cómo se castigan o el enfoque que tiene el castigo es lo trascendente y lo importante en esta evolución. Porque al principio de la historia, la mujer se consideraba como propiedad del hombre, como un accesorio del hombre,
como la que resguardaba la moral de la familia, ¿no? Y entonces los delitos sexuales eran castigados no en función de la afectación del cuerpo, de la decisión de la mujer, sino más bien de la afectación hacia el patrimonio o la moral de la familia o del hombre que, digámoslo así, la poseía. Entonces, las sanciones eran pues mínimas porque no era un delito grave, pues simplemente estás dañando mis cosas, o terminaban en sanciones como pues ahora te tienes que casar con tu agresor, no para que tú estés bien, sino para salvaguardar la moral del núcleo familiar. Y esto era pues muy agresivo, ¿no? Para la propia víctima. Independientemente de eso, cuando se empezó a considerar como a tomar un poquito más en serio la violencia sexual, entonces ahora pedían como requisitos para que se reconociera el delito de la violación o de la violencia sexual, era que existiera la resistencia física comprobada, que alguien lo viera y que tuvieras una moral intachable. Y la moral intachable, pues ¿quién la calificaba? Pues el núcleo social, y ya no dependía tanto de si tú eras moralmente intachable, sino de cómo te veía el grupo social, porque era un delito moral, no un delito de afectación a tu persona. Les tengo dos ejemplos de la evolución. En el año 1200, en el Tribunal Europeo, la Corte Europea, atiende un caso de violación y resulta que lo desestima porque la víctima conocía a su agresor. Entonces, como la víctima conocía a su agresor y no se le podía tachar a la víctima de que tuviera una calidad moral perfecta, entonces no había violación porque se conocían. Y como se conocían, entonces no había existido este rechazo, este forcejeo, entonces pues, no había violación. De ahí, de los años 1200 fue hasta el año 1600, hasta los 1600, o sea, fíjense cuántos años pasaron, para que la misma Corte Europea reconociera el derecho de la mujer de poder denunciar y tomar en cuenta la perspectiva de la víctima, porque antes era solo la perspectiva de la moral del dueño de la mujer, de cómo me fui dañado porque tocaron a mi mujer, pero en el año 1600 ya la Corte dice, a ver, vamos a escuchar a la mujer, o sea, fue un paso grandísimo. Y resulta que es el caso conocido como el caso del conde de Castlehaven, donde él obligaba a prostituir a su mujer. Bueno, no prostituir, pero la obligaba a tener relaciones, porque no cobraba, pero la obligaba a tener relaciones con sus amistades de manera forzada. La mujer denuncia esta parte y la corte reconoce su declaración, le da derecho de voz, le reconoce la declaración y más aún, le reconoce el derecho de declarar en contra de su marido. O sea, fue un paso grande, realmente grande, y fue un delito sancionado, no con la severidad que debería haber sido, pero al menos se le reconoció la voz y se le reconoció el derecho de denunciar a su agresor, incluso si su agresor era su dueño, por así decirlo. Y esto es como, digamos, la Corte Europea, el caso europeo, hablamos de Europa porque pues nuestro derecho actual pues viene de allá, ¿no? Entonces digamos que nuestras primeras evoluciones de derecho mexicano tenemos que voltear a ver a Europa porque de ahí viene nuestro derecho, sin menospreciar el derecho que existía en las comunidades aztecas, mexicas, que también tenían un derecho muy bien establecido, pero el derecho actual mexicano pues viene de Europa y es por eso que hacemos las referencias hacia la Corte Europea. Sí, justo, Narda, y justo creo que de ahí viene como como de la parte internacional, pues viene la parte de derechos humanos, ¿no? O sea, se vienen gestando varias cosas que ahora en torno a la violencia tenemos aquí en México, y pues es importante en la atención a violencia y la norma 046, por ejemplo, pero también en sector salud, esa norma que permite una revisión y que, bueno, hay todo un protocolo con respecto a eso, justo. Oye, ahorita que hablabas de esto, pues pensaba como un poco en Cel, ¿no? Y entonces quiero preguntarte, Cel,
¿Qué frases o ideas culturales ha hecho que muchas mujeres no reconozcan, ¿no? Desde esto que viene diciendo Narda, porque en muchas ocasiones no se reconoce la violencia sexual, se normaliza, sobre todo cuando sucede dentro de la pareja, ¿no? Una relación cercana. Parece que, bueno, estoy casada o tengo una relación de pareja con este hombre, entonces, pues pareciera que tiene derecho entonces a tener relaciones sexuales cuando él quiera, aunque yo no quiera, ¿no? Pero me preguntaba sobre las ideas culturales que han reproducido este tipo de patrones él. Justamente que lo que mencionaba Narda hace un momento, de cómo las ideas culturales se ven pues realmente muy retrógradas, porque estamos hablando, por ejemplo, de 1600, donde apenas hay una perspectiva de la víctima sin que se le pueda deslindar de la relación que tiene con su dueño. Y hemos sido educadas, las mujeres, para ser parte de esa persona, aunque se supone que ante la ley ya somos seres independientes, pero culturalmente estamos educadas a, si pasa dentro del matrimonio, es tu intimidad. O sea, tienes que ser más abierta. O sea, si no lo hace contigo, ¿con quién lo va a hacer? O entiéndelo, o sea, ya lo conocías como era y así decidiste. Nunca hay un apoyo a decir, oye, eso no tiene que ser así. Y culturalmente por eso las mujeres callan. En cuanto a, no, pues es que así funciona, o a lo mejor también en mi entorno, pues no me enteré de que a mi mamá la abusaban, por ejemplo, ¿no? O que las abuelas te dicen que para eso te casas, para satisfacer los apetitos sexuales de tu pareja, sin que tú puedas decir sí o no. Incluso esta misma secrecía se exige para cuando sucede la violencia sexual en el entorno familiar, de que el abuelo, el papá, el hermano es quien está abusando. No, es una doble moral, no digas nada, porque ¿qué van a decir de nosotros como familia? Entonces tú te tienes que tragar como mujer, como abusada, ese abuso, porque va pues en contra del buen nombre, ¿no? Entonces aprendes que tu seguridad y tu bienestar queda en una segunda, pues es una segunda fase, ¿no? No importa, es una pantalla que tú debes mantener, aunque te estás destruyendo por dentro, ¿no? Esto de, pues es normal, no es normal. Si te duele, o sea, a mí, por ejemplo, me enseñaron que los hombres con los que yo podía tener un vínculo emocional, afectivo, sexual, tendrían que ser fuera de mi núcleo familiar. Sin embargo, yo padecí durante años esa situación de abuso. Y entonces, al momento de querer hablarlo, no, no se dice, no, 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 no. Y es curioso porque finalmente hay que respetar el buen nombre incluso del abusador. Y o sea, es algo que tiene que terminar y tenemos que empezar desde la familia. Si te abusa, no tienes por qué callar. Tienes que decirlo con todas sus letras y si no te escuchan ahí, bueno, entonces hay que hacer la difusión de que hay instancias donde tú puedes decir, me está pasando esto y nadie me está ayudando. Es algo como diríamos como muy jodido, ¿no? Muy, muy jodido porque también tiene que ver como con esta parte hegemónica, ¿no? Con micromachismos y con un montón de cuestiones culturales desde la educación, reproducidas de generación en generación. Y un poco la idea es empezar a cortar como con este tipo de cosas. Y entonces en México se fueron dando avances históricos y legales, ¿no es así, Narda? Cuéntanos un poquito. El derecho va normando la conducta a como nosotros consideramos en ese momento de la historia que es lo correcto. Entonces, pues sí, la realidad supera al derecho y hasta que no toda la comunidad entendemos que lo que está pasando es incorrecto o debemos de tener una visión diferente, es cuando se va modificando el derecho y entonces cuando vemos hacia atrás, pues pareciera que nuestro grupo normativo ha sido muy injusto o muy retrasado.
En México, pues igual que en Europa, aquí el primer código penal que fue en 1871, perdón. En 1871, el primer código penal que existió en México sí consideraba el delito de violación. Sin embargo, exigía que existiera esta resistencia física comprobable y que existiera pues también como testigos, ¿no? Lo cual era pues súper complicado y muy revictimizante para la persona y partía también de este punto donde pues era una afectación moral, no era una afectación a tu físico y también existían sanciones como que pues, se casan y eso era como pues súper complicado, ¿no? Después, en 1934, hasta 1934 es cuando ya consideran que el abuso puede existir cuando incluso cuando la víctima no daba su consentimiento de manera explícito. Y esto fue un avance muy grande para los derechos humanos, porque cuando yo estudié la historia de este delito, digo, bueno, ¿qué pasaba con los niños? Entonces los niños no tenían derecho a ser considerados como víctimas de abuso sexual, porque pues si quien te está abusando es tu papá, es tu tío, es tu abuelito, y tú no tienes voz para hacer este rechazo físico, para defenderte, entonces no era delito. ¿No? Y entonces, por eso fue que en 1934 este avance fue súper trascendental, porque ya se tomaba en cuenta el consentimiento de la víctima, ya nos estábamos acercando a los derechos humanos. Posteriormente, en 1994, fíjense, es que 1994 fue ayer, ¿no? En 1994, la Corte todavía consideraba que si había una violación dentro del matrimonio, no era violación, era un uso excesivo del derecho que tenía el hombre sobre la mujer. ¿Y por qué hablo siempre de hombre sobre mujer hasta ahorita? Porque los tipos penales estaban dirigidos a la mujer, o sea, solo la mujer podría ser violada, porque sí, el tipo penal definía que era el órgano sexual masculino, ¿no? O sea, era el agresor, el órgano sexual masculino, solo a la mujer. Y aunque sí, la mujer es la más violentada, también tenemos que reconocer que sí existen casos de violación hacia los hombres, de violación de mujer hacia hombre y de hombre hacia hombre, y merecen el mismo respeto, el mismo reconocimiento y el mismo tratamiento. Sin embargo, como la figura, así como la mujer del hombre, la figura de la mujer era como propiedad del hombre y afectación moral, pues la figura del hombre es virilidad, respeto, fuerza, el macho. Entonces, pues oye, si hablamos de una violación, pues ya te afectaron, ¿no? Ya te desgraciaron, ya no eres hombre. Y entonces ahí el subregistro de casos de violación en hombres, pues era y es súper chiquito porque muy pocos se animan a denunciar porque moralmente todavía la sociedad los ve feo y los afecta. O sea, si a las mujeres nos ven feo cuando levantamos la mano y decimos, oye, yo soy agredida sexualmente, aunque estemos luchando y ahorita está súper en boga que hay que levantar la voz, hay que aceptarlo, nos ven feo. O sea, hay personas que te pueden ver bien, pero hay muchas personas, incluso en tu núcleo familiar, que te ven feo. Entonces, pues sí nos da pena aceptar ese tipo de afectación, nos da pena. Ahora imagínense a los hombres. O sea, está cañón. Bueno, les decía que en 1994 la Corte todavía dice, ¿saben qué? Si es violación, no es violación cuando es en el matrimonio porque es un uso excesivo de un derecho que tú tienes. Hasta 2005, o sea, 2005, hace 2 horas. Hasta 2005 es que la Corte reconoce y dice, sí puede haber violación dentro del matrimonio. O sea, de 2004 hacia atrás, todas las mujeres que fueron abusadas sexualmente, incluso los hombres, abusados sexualmente dentro del matrimonio, no tenían derecho a justicia. No tenían derecho. O sea, esto es súper fuerte. Y ahora, hablando del caso de los hombres, hasta el año 2000, o sea, estos pobres están más fregados que nosotros. Hasta el año 2000 es que se les reconoce que un hombre puede ser objeto de violación de hombre a hombre o de hombre a mujer, hasta el año 2000. Y hay un caso emblemático en 1884, la verdad a mí me partió el corazón, y ese como muchos que debe de haber. O sea, un niño es abusado sexualmente por un adulto de donde trabajaba, el niño lo denuncia, bueno, sus padres lo denuncian, la corte lo revisa y resulta que dicen,
pues es que el tipo penal no considera que pueda ser violado porque eres hombre. Entonces, pues vamos a decir que fue un daño moral. O sea, ¿se imagina la impotencia hacia el niño, hacia los padres del niño, que le digan fuiste violentado sexualmente? Que aparte yo siento que en un hombre debe ser todavía más fuerte porque trae la carga como psicológica de a mí esto no me puede pasar. O sea, las mujeres digamos que en el psique es de pues te puede pasar, ¿no? Pero para los hombres es imposible que te pase eso y que te digan, es un daño moral. O sea, terrible, ¿no? Afortunadamente, pues ya estamos en un derecho como más evolucionado. Ya la Corte reconoce y el propio tipo penal reconoce que puede existir violación hacia hombres, que hay violación dentro del matrimonio y también reconoce pues todo el gramaje o todo el hilo que implica una violencia sexual, que no solo implica una violación y un abuso violento, o sea, puede ser incluso sin violencia, puede ser afectando tu consentimiento, porque pueden lavarte el coco y tú ni cuenta te diste por qué diste ese consentimiento, que a lo mejor no nacía de ti, pero te metieron miedo, te metieron prejuicios y terminaste diciendo que sí. Ya consideramos todo eso, ya está este análisis del delito en función de la víctima y ese es un gran paso que nos ha costado 2025 años a la sociedad llegar a este punto, pero pues vamos avanzando. Wow, porque sí, o sea, hay muchos casos, ¿no? También en adolescentes y entonces el llevar ese tipo de casos pues no es tan fácil aún, ¿no? Aunque históricamente hemos avanzado, todavía no hay lo suficiente, lo necesario para darle seguimiento a este tipo de casos. Y entonces ahorita con esto que decía Narda Cel, me preguntaba, ¿cómo consideras que los avances legales, por ejemplo, sobre la violencia sexual, si tú crees que han sido suficientemente difundidos o explicados en medios y en campañas institucionales? Yo creo que no, pero bueno, me gustaría mucho saber tú qué opinas y cómo se podría comunicar mejor que la violencia sexual, en esto que decía Narda, también afecta a hombres, pero también a personas LGBTQ+ y a otros grupos vulnerables. Mediáticamente, vamos a pensar que las instituciones que son responsables de la seguridad, pues ofrecen información insuficiente y que suelen ser, por su formato, aburrido o no despierta el interés de las personas, siendo el contenido tan importante. Entonces, ese es un punto muy, muy relevante porque mediáticamente existen formatos para crear contenidos que puedan atrapar a la audiencia a la que va dirigida y desde ahí generar un discurso que les ayude a entender que hay ciertas realidades o hechos que afectan a tu realidad y que pues conforman un delito. Mediáticamente hablando, dentro de estos aparatos masivos como son la televisión, específicamente la televisión abierta, que es a la que tiene mayor acceso, el mayor número de población, realmente cuando tocan estos temas no es ni siquiera para concientizar, ¿sabes? Es para generar mayor audiencia porque lo toman como un tema de nota roja y la nota roja es la más comercial. Me gusta ver algo que donde hay tripa, sangre y obviamente sexo. Y entonces el discurso tal como lo están poniendo siempre va de, ay, pero en tu casa no sucede. Híjole, qué malo. Nunca hay esta situación de decir, oye, esto es más cotidiano de lo que parece. Esto es mucho más frecuente de lo que nos gustaría aceptar. Pero al final, por ejemplo, todos estos talk shows donde llegan las víctimas simplemente son revictimizadas, son señaladas, puestas como si fueran bichos dentro de bajo un microscopio, y entonces dicen, no, pues sabes que la situación aquí es que a ella le pasó, imagínense si sucede, lo hubiéramos pensado, no, eso hace que la sensación para la audiencia es como, uy, si me está pasando, yo soy ese bicho que está dentro
del microscopio. Y no. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues como sociedad tenemos que saber que incluso hay una instancia que defiende los derechos del televidente, en donde yo puedo decir, un contenido no me parece adecuado porque no refleja mi realidad. Yo quiero que hayan formatos en donde hablen de esta realidad sin hacerlo amarillista, sin que lo hagan sensacionalista y que puedan ofrecer a mí como madre, por ejemplo, saber que es frecuente que puede suceder esta situación en mi entorno familiar, que yo como hija pueda entender que lo que está sucediendo en el interior no es correcto y entonces hay que señalarlo, que existen instancias en donde hay que ir y hablar y también que tienes la libertad y el derecho de no ser revictimizado por levantar la voz y decir, me pasó. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos un reto enorme como sociedad dentro del punto de vista mediático, porque aquí aplica esta regla de si hay consumo, pues hay oferta. Si yo sigo consumiendo contenidos poco éticos y que solamente son sensacionalistas, pues voy a generar a que haya más. Entonces, aquí hay es como un trabajo de casa, qué permito que se vea o qué consumo yo y sobre todo pues buscar las maneras como entidades gubernamentales de hacer contenidos mucho más amenos y que puedan ser digeridos por toda la población. Creo que ahí sería como el punto medular de todo esto. Son campañas por hacer, pero no porque realmente vayan a tener alguna función o algún impacto. Y yo pensaba que la violencia sexual no solo vulnera el cuerpo, y me refiero como el cuerpo a la forma más privada, como nuestra última capa, como lo más nuestro. Y cuando esa parte es vulnerada, es súper fuerte. Pero además deja esas huellas emocionales profundas y duraderas en la vida de las personas que lo viven, porque ese impacto va mucho más allá del momento del abuso, de la violación, y es algo que las personas les cuesta mucho trabajo elaborar, es lo emocional, si hubo o no hubo violencia física, esta parte del cuerpo, cómo va a impactar eso en sus relaciones de pareja, el impacto en la relación consigo o consigo mismas, ¿no? O sea, es como en varios sentidos, y esto se manifiesta en el cuerpo, en las emociones, en la identidad mucho y en los vínculos con otras personas. Y algunos de los efectos emocionales más comunes incluyen, por ejemplo, el estrés postraumático, que es revivir el evento, las pesadillas, la hipervigilancia y la evitación de algo, pero ojo, no todas las personas que viven violencia necesariamente presentan estrés postraumático, porque en muchas ocasiones lo que pasa en los peritajes psicológicos es que muchas veces en la parte legal a fuerzas se está buscando el estrés postraumático y pareciera que si no hay estrés postraumático no lo vivieron, y no todas las personas lo presentan. Además de que el estrés postraumático no es inmediato, ¿eh? O sea, llega a pasar, es una serie de tiempo en donde se puede llegar a presentar. Pero, por ejemplo, si no hay estrés postraumático, puede haber depresión o puede haber ansiedad. Y entonces en los peritajes, ejemplo, es importante como que ese impacto se pueda ver. Por eso soy tan insistente en acudir con personas especializadas. Ejemplo, no es lo mismo llevar el proceso legal de una violencia sexual con una o con un abogado con perspectiva de género, de violencia, etcétera, etcétera, que con alguien que es como de, ay, bueno, ya, o sea, no te conviene, no, ni digas nada, ¿no? Porque de por sí la parte legal me ha tocado acompañar a algunas personas, sobre todo adolescentes, por ejemplo, y la parte legal es muy, muy, muy difícil, pero también si no denunciamos, ¿de qué otra manera se le da nombre a todo esto que ocurre? ¿No? ¿Cómo paramos? ¿Cómo avanzan las leyes? Y bueno, también existe culpa y vergüenza.
porque muchas veces las personas que lo viven se sienten responsables o sucias, sobre todo si fueron desacreditadas o silenciadas y se atrevieron a decirlo con alguien, como decía Cel, y era como de "Shh, tú, calladita, calladito", ¿no? La ansiedad y ese miedo constante, especialmente al estar cerca de personas, lugares o situaciones que recuerden el evento o de pronto puede parecer como que olvidaron el evento, pero hay un flashback. Me ha ocurrido, por ejemplo, mucho en el caso de mamás que traen a sus niños por una situación de violencia sexual y en el camino del proceso terapéutico de la niña o el niño recuerdan que también lo vivieron y es algo muy fuerte, ¿no? Porque es como un doble proceso, es como un doble duelo, como, pero si me pasó a mí, ¿cómo es posible que también le haya pasado? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Sale? O sea, es como el impacto hacia la niña o el niño o la persona que lo vive, pero también hacia quienes están alrededor, dependiendo de cómo se haya dado esta situación de violencia. También puede haber depresión, una pérdida del interés en la vida, el aislamiento, la tristeza profunda e incluso ideación suicida, que la ideación suicida a veces no es tan evidente y eso es lo que la hace muy peligrosa. La desconfianza hacia las demás personas, esa dificultad para establecer relaciones sanas o para intimar, perdón, en la parte emocional o en la parte física. Y la disociación, ¿no? Que es cuando algunas personas se desconectan de sus emociones o de su cuerpo como mecanismo de defensa porque lo que están viviendo es muy amenazante. Eso también es muy común en situaciones traumáticas. Y bueno, además la violencia sexual impacta la autoimagen, la identidad, a diferencia de otras violencias, por ejemplo, las otras violencias son como recurrentes y eso es lo que va haciendo que sean difíciles. En el caso de la violencia sexual, aunque se haya dado en una ocasión, es algo de un impacto súper fuertísimo a diferencia de otras violencias, ¿no? Sienten que perdieron las personas el control sobre de sí mismas, porque les decía, pues es como la parte más íntima y me la quitaron, ¿no? Alguien más la controló. Sienten que ya no son las mismas o que su cuerpo ya no les pertenece. Y esa desconexión que tienen del cuerpo puede llevar a trastornos en alimentación. Hay muchos estudios que gente que vivió violencia sexual tiene muchos temas con trastornos de la alimentación, con el sueño, con la sexualidad y la autoestima, ya sea en la parte de la sexualidad una sobreestimulación, ¿no? O sea, que hay una desconexión del cuerpo y entonces es como de, pues yo necesito necesito entre comillas, de alguna manera como estar constantemente teniendo relaciones sexuales con diferentes personas o esta parte de yo no quiero que nadie me toque, yo no quiero tener relaciones sexuales con alguien y entonces es como muy complicado, sobre todo cuando llegan a tener una relación de pareja, ¿no? Hay mucho que sanar ahí. Y es importante señalar que el contexto social influye mucho, ¿no? Si la persona que lo vivió no se le cree, si es juzgada, si es revictimizada por familiares, por autoridades, por medio, e incluso yo tengo casos donde algún psicoterapeuta le dijo a la persona de, "Ay, no es cierto, ay, ¿estás segura? No, no, no vas a generar más problemas". Y no saben lo difícil que ha sido para la persona el poder trabajar eso o el por lo menos animarse a decir que lo vivió. Costó mucho trabajo que lo abriera de nuevo, muchísimo. Le llevó años en el proceso. Solo abrirlo, ¿no? O sea, falta el trabajo emocional. Y entonces el daño emocional se profundiza. Y entonces aquí, Narda, me gustaría preguntarte, ¿qué recomendaciones podrías dar a la audiencia cuando viven este tipo de situaciones? Después de escuchar todo lo que comentan, pues sí, efectivamente creo que la violencia sexual es una violencia que nunca se supera, se aprende a vivir con ella. Pero
nunca quitas la marca de tu cabeza, de tu cuerpo, de tu historia, ¿no? A lo mejor un golpe físico sana el moretón y a lo mejor sí puedes no volver a acordarte. Pero creo que la violencia física es un constante en que todas las víctimas no pueden decir lo superé. Yo creo que dicen aprendí a vivir con eso. Y una parte súper fuerte es que parte del proceso de sanación implica muchas veces el perdonar a tu agresor, lo cual se vuelve como pues, súper fuerte, ¿no? Porque para sanar yo tengo que perdonar a la persona que me hizo tanto daño. Y esto se vuelve como, pues como muy complejo. Y en eso que comentabas que pues, mucha gente no cree y te dicen, ay, no es cierto, es esta revictimización de la sociedad. Y yo diría que pues nos ayudemos mutuamente como sociedad. Últimamente se han como proyectado algunos casos de mujeres que con el fin de obtener un beneficio o de molestar a un hombre, dicen, me está agrediendo, aunque no fuera cierto. No hagamos eso, porque al hacer este tipo de cosas, lo único que hacemos es restarle valor a las personas que realmente están sufriendo esa violencia. Entonces debemos de tomar con toda la seriedad que le corresponde a la violencia sexual, tanto si la sufriste como si no la sufriste. Porque debe de ser, cuando alguien viene y te cuenta que fue objeto de violencia sexual, por regla general le tienes que creer. Entonces, no andemos inventando cosas que no, porque eso genera que entonces ya no se le crea a la gente que realmente lo sufrió. Y yo sí digo, si a mí alguien me dice sufrí de violencia sexual, por regla general yo le tengo que creer, porque para animarte a decir abiertamente a un tercero lo que sufriste, híjole, ya tuviste que pasar un proceso bien fuerte interno para poderlo expresar. Y si cuando lo expresas te desacreditan, pues te desaniman por completo y ya no quieres seguir atendiendo ese proceso. Entonces, a la gente que escucha, pues por favor crean. Y la gente, díganlo, díganlo, pero no digan cierto, porque eso le resta credibilidad a las personas que sí lo necesitan de la credibilidad social. ¿Qué podemos hacer en caso de que estemos sufriendo este tipo de violencia? Pues yo creo que lo más importante que yo como abogada les quiero decir es que sí es importante que denuncien, pero no están obligados ni obligadas. Esto es muy importante porque muchas veces llegan a la institución y para que les puedan dar apoyo emocional y apoyo médico les dicen que tienen que denunciar. Esto no es cierto. Si ustedes no se sienten listas o listas para denunciar, no denuncien, pero atiéndanse. A fin de cuentas, lo más importante es que protejan su seguridad emocional, que protejan su salud, que protejan su seguridad, su cuerpo. Ya la denuncia la pueden hacer cuando ustedes estén listos. Sí, les sugiero que acudan a solicitar apoyo dentro de las primeras 72 horas para que se puedan quedar, pues se eviten transmisión de enfermedades, se eviten embarazos no deseados en el caso de atención de salud y en el caso emocional, pues sí es muy importante las primeras 72 horas para que se puedan como atender y les puedan dar como este tipo de tratamiento y queden las evidencias para que si más adelante ustedes quieran denunciar, tengan las evidencias suficientes. Si es doloroso, si es fuerte, acudir a solicitar apoyo cuando acabas de tener este tipo de agresión, pero es importante, no solo para los registros legales, es importante para ti, para tu salud, para que te protejas en tu salud y te protejas emocionalmente. Hay muchas instituciones que brindan ayuda de manera gratuita a las mujeres que sufren este tipo de violencia y les vamos a dejar aquí en comentarios, les vamos a dejar un link donde hay una lista de las instituciones a las que pueden acudir con su teléfono y correo electrónico. También en nuestras redes sociales estén al pendiente porque ahí también vamos a publicar este listado para que ustedes se sientan acompañadas. Y no dejo de decirles que al Chile estamos aquí al pendiente de ustedes. Si ustedes necesitan algún apoyo, con mucho gusto aquí podemos dar tanto apoyo legal como apoyo emocional a todas las mujeres y hombres que estén sufriendo de este tipo de violencia o bien los podemos canalizar a la institución indicada. Pues aquí hay mucho todavía por aportar, ¿no? Sobre todo, seguramente es él
podría más adelante y nos ha venido diciendo con respecto a esa cultura de cuidado, del acompañamiento a personas que han vivido violencia sexual en la parte de comunicación, en la parte del acompañamiento continuo. Y es importante decir que la violencia sexual no termina cuando cesa la agresión ni cuando se hace la denuncia, ¿no? Lo que continúa es un proceso profundo, muchas veces doloroso, pero también posible de transitar con un acompañamiento adecuado, con un acompañamiento integral. Por eso es importante que las personas que han vivido este tipo de violencia, insisto, puedan acceder a espacios seguros donde sean escuchadas, validadas y acompañadas desde la parte profesional y desde la parte humana, ¿no? Porque sabemos que ese impacto puede durar muchos años si no se atiende y que no todas las personas tienen las mismas herramientas emocionales ni las mismas redes de apoyo. Y es importante acudir con los especialistas porque no es suficiente hablarlo o cuando nos dicen, ya supéralo, échale ganitas, ¿no? El échale ganitas es como una mentada de mamá porque pues es como de, oye, o sea, hago lo que puedo con lo que tengo, pero me duele. Como sociedad tenemos que dejar de ver la violencia sexual, la violencia en general como un hecho aislado o como un asunto que solo le corresponde a las leyes y a los abogados, ¿no? Es un asunto que nos corresponde, sí, a los abogados, a los psicoterapeutas y a la sociedad. Y como profesionales debemos seguir trabajando desde nuestras disciplinas para construir estos entornos seguros, empáticos y comprometidos con la reparación. Pero bueno, aquí Cel tiene una invitación que hacernos para este próximo 20 de agosto, ¿verdad, querida Cel? Vamos a estar presentes en un gran evento que es Somos Grandes y vamos a asistir justamente como al Chile. Y ojalá que pudiéramos coincidir para poder hacer un poco más de suma en nuestros talentos, en nuestras disciplinas y crear una plataforma diferente. Así que pues vamos a estar por allá. No dejen de asistir a este evento, va a estar maravilloso, va a ser muy divertido, nos encantaría verlos ahí, podernos conocer y saludarlos. De verdad que es un evento que no tiene pérdida. Pues recuerden, Al Chile es el espacio donde te puedes expresar sin tabús, donde puedes decir al Chile las cosas. Y para cerrar el tema de violencia sexual, recuerden, la sexualidad debe dejar de ser un tabú, porque cuando la sexualidad se abre abiertamente, entonces la violencia sexual se podrá hablar de la misma manera. Al Chile ya cuentan con nosotras, ustedes lo saben. Claro que sí, y solo recordarles que este evento de la comunidad Tzoali es el próximo 20 de agosto a las 9 de la mañana en el Hotel Sheraton María Isabel, que está ubicado en Paseo de la Reforma 325 y que va a estar Ninfa Salinas, que es cupo limitado, y en comentarios y en redes publicaremos el link de registro. No olviden estar en estos eventos de Al Chile presentes, porque aquí en Al Chile decimos las cosas como son. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz.